Rodrigo y Rosalía fueron al parque urbano con su hijo de 5 años, Lucas. El niño estaba emocionado por montar en los juegos, comer helado y algodón de azúcar, así que esperaba con impaciencia la salida. El día no era muy caluroso y había mucha gente en la feria. Había niños con sus padres, jóvenes y parejas mayores, todos encontrando algo que les gustaba. Los más pequeños montaban en ponis y autos de choque, los adolescentes disparaban en el tiro al blanco, los abuelos escuchaban a músicos callejeros y bailaban juntos. Todo era perfecto, pero en un momento dado Rodrigo y Rosalía perdieron de vista a Lucas, quien corría alrededor de la fuente central persiguiendo palomas. ¿Dónde está el niño?, exclamó la madre preocupada. Estaba aquí hace un momento, respondió su esposo desconcertado. Los jóvenes empezaron a buscar a su hijo. Preguntaban a los transeúntes si habían visto a un niño rizado con una camiseta roja y pantalones cortos verdes, pero la gente solo negaba con la cabeza. ¿Cómo recordar a alguien en una multitud así? Rodrigo y Rosalía estaban realmente asustados. ¿Dónde podría haber ido?, decía la joven mujer desesperadamente. ¿Y si se lo llevaron? Rodrigo intentaba calmar a su esposa como podía. No te preocupes, cariño, lo encontraremos, le decía con voz alentadora, aunque él también estaba muy asustado. Temía que su hijo pudiera haber salido del parque y ser atropellado por un coche. Será mejor que nos dividamos, propuso Rodrigo. Yo iré hacia la salida y revisaré la calle. Tal vez Lucas recordó dónde dejamos el coche y fue hacia allá. Tú ve al Puente Verde y búscalo allí. Rosalía asintió, apenas conteniendo las lágrimas. Estoy en contacto, le dijo él y corrió hacia las puertas principales. Mientras tanto, Rosalía corrió hacia el Puente Verde, una atracción local que atraía a paseantes diariamente. El puente recibía su nombre por el yedra que colgaba de ambos lados, formando un muro verde. Bajo el puente fluía un pequeño arroyo donde era agradable sentarse en las noches de verano. Jadeando, Rosalía se acercó al puente, llamando a Lucas mientras caminaba y de repente, para su alivio, escuchó risas de niños. La joven mujer corrió hacia el sonido y vio que provenía de debajo del puente. Abrió los arbustos de yedra y entró en la penumbra. Sus ojos no se acostumbraron de inmediato a la oscuridad, por lo que al principio no pudo ver nada claramente, pero entendió que había 2 niños jugando bajo el puente. Aparentemente, estaban corriendo de un lado a otro, persiguiéndose mutuamente. ¿Lucas?, preguntó Rosalía con esperanza. Mamá, escuchó la voz familiar y no pudo contener las lágrimas. Al instante, su hijo se acurrucó contra su estómago. Me asustaste mucho, cariño, dijo llorando Rosalía. No debes alejarte de mamá y papá. Lucas levantó la cabeza y la miró a los ojos. Lo siento, mamá. Estaba jugando aquí con mi nueva amiga, Lia. Ahora Rosalía pudo ver a la niña de 4 años. Tenía rizos castaños y una cara completamente sucia. ¿Dónde están tus papá y mamá?, preguntó Rosalía a Lia. Seguro que te están buscando. Lia negó con la cabeza. No tengo papá, respondió seriamente la niña. Y mamá está cerca, tocando la flauta. Es para tener dinero. Cuando la niña dejó de hablar, Rosalía escuchó los sonidos amortiguados de la música. Y mi abuelo se volvió loco de tristeza, continuó Lia. Y dejó de hablar. Ahora está en silencio como un pez. Con estas palabras, Lia suspiró pesadamente. Pobre cosa, pensó Rosalía. Te llevaré con tu mamá, dijo la joven mujer. Lucas y yo debemos ir a casa. No, mamá. Quiero jugar un poco más con Lia, protestó Lucas. Es tarde, respondió Rosalía. Estás cansado. Pero puedo dormir aquí, replicó el hijo. ¿Aquí, bajo el puente?, se sorprendió Rosalía. No podía entender de dónde había sacado su hijo esa idea. Sí, respondió entusiasta el hijo.
Lía y su familia lo hacen así. Con estas palabras, el niño mostró a su madre mantas y almohadas arrugadas que estaban sobre una cama de hierba seca. Rosalía casi se quedó sin aliento. Entonces la niña con la que se había hecho amigo de su hijo no tenía casa. Su primer pensamiento fue llevar a Lucas lejos de allí. Pero Lía la miraba con tanta confianza y era tan encantadora que Rosalía sintió curiosidad por saber más sobre ella y su familia. Tomó las manos de Lucas y Lía y lo sacó de debajo del puente. «Llamaré a papá de Lucas primero, y luego me llevarás a tu mamá», le dijo a la niña, sacando el teléfono de su bolso. «Encontré a Lucas bajo el puente», dijo Rosalía cuando Rodrigo contestó el teléfono. Él suspiró aliviado. «Voy para allá», exclamó el hombre y añadió preocupado, «¿no se asustó?» «No, está bien», respondió Rosalía. Estaba jugando con su nueva amiga. «Te esperamos en el puente». Con estas palabras, se desconectó. «Ahora vamos a tu mamá», dijo Rosalía a la niña. Lía asintió con gusto y corrió por el puente, desde donde venían los sonidos de la flauta. Rosalía y Lucas apenas la alcanzaban. Al otro lado del arroyo había un pequeño escenario donde a menudo actuaban músicos callejeros, y frente a él, a la sombra de los sauces, había una fila de bancos para descansar. En el centro del escenario, en una silla baja, se sentaba una joven hermosa que, con los ojos cerrados, tocaba la flauta. Tenía el cabello castaño rizado hasta los hombros, y Rosalía de inmediato reconoció a quien se parecía Lía. La joven llevaba un sencillo vestido de lino arrugado. «Mamá, mamá», gritó Lía mientras subía los escalones de madera hacia el escenario. «He traído a mis nuevos amigos». La joven músico dio un respingo, abrió bruscamente los ojos y dejó de tocar. «Lía», dijo ella mirando severamente a su hija. «Te pedí que no gritaras tan fuerte. Me asustaste». Entonces el rostro de la joven tomó una expresión preocupada. «Estás completamente sucia otra vez. Jugaste con la tierra. Necesitas ir al río y lavarte bien». «Lo siento, mamá», respondió la niña mientras la joven arreglaba su vestido. «Me lavaré. Pero permíteme presentarte primero a mis amigos. Estoy tan feliz de haberlos conocido». Rosalía se sorprendió por la forma de hablar de la niña. «Parece que viene de una familia educada», pensó para sí misma. Mientras tanto, la madre de Lía mostró preocupación en su rostro, pero cuando miró a Rosalía y Lucas, se calmó visiblemente, su frente se relajó y su rostro se iluminó con una leve sonrisa. «Me llamo Lola», se presentó. «Soy músico». Después de un momento de silencio, añadió: «En realidad, no luzco muy presentable en este momento. Nuestra familia está pasando por tiempos difíciles». Dicho esto, la joven suspiró profundamente. «Rosalía», se presentó la madre de Lucas. «Un placer conocerlas». Estaba cada vez más convencida de que estaban frente a personas muy educadas. Lía ya mencionó que su abuelo perdió la razón, intervino el pequeño Lucas. ¿Es por eso que están pasando por un mal momento? Rosalía miró severamente a su hijo, pero al instante su mirada se suavizó. «Aún es solo un niño, no entiende del todo», pensó. «Disculpa a Lucas», se disculpó la joven madre ante Lola. «Oh, no te preocupes», respondió suavemente Lola y, dirigiéndose al niño, dijo: «Me alegra que te preocupes por nosotros, Lucas». El niño sonrió con orgullo. «No es solo eso», admitió Lola. «Nuestra casa se quemó hace una semana, y ahora, estamos viviendo en la calle». Al decir esto, Lola no pudo contener las lágrimas. La pequeña Lía comenzó a consolar a su madre, acariciándole cariñosamente la mano. «Oh, qué tristeza», expresó sinceramente Rosalía. ¿Significa que la casa no estaba asegurada? Eso es precisamente lo que pasó, admitió Lola. Acabábamos de mudarnos allí desde otra ciudad, donde había vivido desde niña. Mi madre falleció, y mi padre lo tomó demasiado cerca de su corazón.
Ha pasado un año desde que no puede superar la pérdida. Así que decidí mudarme, pensando que un cambio de ambiente podría ayudarlo a superar el dolor. Pero solo empeoró las cosas. Lola sollozó y en ese momento se les unió Rodrigo. Aquí estoy yo, sonrió a su esposa, sin darse cuenta de la presencia de Lola. ¿Están listos para irnos? Espera un momento, cariño, dijo Rosalía. Permíteme presentarte a Lola y su hija Lía. Han tenido un problema, su casa se quemó y no estaba asegurada. Ahora están viviendo en la calle. Rodrigo lanzó una mirada compasiva a la joven mujer. Lo siento mucho, murmuró. Mientras tanto, Rosalía estaba pensativa. Querido, dijo después de unos momentos. ¿Puedo hablar contigo por un momento? Rodrigo asintió y se apartaron mientras Lía y Lucas volvían a jugar a las carreras. Escucha, Rodrigo, comenzó Rosalía. Según entiendo, Lola y su padre son personas muy educadas. Ella es músico y se gana la vida con la música. Han tenido muy mala suerte, después del incendio, tienen que dormir bajo un puente. ¡Qué horror!, dijo Rodrigo con tristeza moviendo la cabeza. Y lo peor es que esto le puede pasar a cualquiera. Sí, asintió Rosalía y, con esperanza en sus ojos, preguntó, ¿y si los ayudamos? Rodrigo levantó las cejas sorprendido. ¿Pero cómo? Podemos ofrecerles nuestra casa de campo. Temporalmente. Rodrigo reflexionó sobre las palabras de su esposa. ¿Estás segura de que son personas de confianza? Rosalía asintió. Sí, puedo verlo. Realmente han tenido mala suerte. Está bien, dijo Rodrigo. Voy a confiar en tu instinto. Los jóvenes regresaron con Lola. Ella volvió a tocar la flauta, pero esta vez no cerró los ojos, vigilando atentamente a los niños. Querida Lola, comenzó Rosalía cuando la mujer dejó de tocar. Tenemos una propuesta para ti. Con estas palabras, miró a su esposo. Pueden quedarse en nuestra casa de campo hasta que resuelvan su situación de vivienda, dijo Rodrigo. Lola no podía creer lo que estaba escuchando. Lágrimas brotaron nuevamente en los ojos de la joven mujer. ¿De verdad van a hacer esto por nosotros?, preguntó sorprendida. Rosalía y Rodrigo asintieron. Por supuesto, Lola. Cualquiera podría haber estado en tu situación. Así que con gusto les ayudamos. No es ningún problema para nosotros. Lola agradeció sinceramente a Rosalía y Rodrigo. Son unos verdaderos ángeles, dijo emocionada. Quedaron en que Rodrigo llevaría a Rosalía y a Lucas a casa y luego volvería al parque por Lola, su padre y Leía, para llevarlos a la casa de campo. La familia tenía pocas pertenencias, solo documentos, la muñeca favorita de Leía y la flauta de Lola. Lola decidió no llevarse las mantas y almohadas que les habían dado personas solidarias. Rodrigo llevó a la familia a la casa de campo y les mostró las habitaciones y el pequeño jardín que encantó a Leía. La niña no podía creer su felicidad. Ahora tenemos un hogar de nuevo, exclamó radiante. Rodrigo dejó a la familia en la casa y luego fue al supermercado a comprarles provisiones para los primeros días. Después regresó a casa con la satisfacción del deber cumplido. Rodrigo era un empresario y pronto tendría un viaje de negocios a otra ciudad. Decidió llevar consigo a su hijo y a su esposa, quien no trabajaba. Tendré que estar allí 3 meses, así que es mejor que vengan conmigo para no aburrirse en casa solos. Rosalía aceptó encantada, le gustaba viajar y disfrutaba de cambiar de entorno. Además, en la ciudad a la que Rodrigo iba, vivía una amiga suya a quien no veía desde hacía tiempo. Todo se estaba alineando favorablemente y Rodrigo logró encontrar un buen apartamento en el centro, que alquiló por 3 meses. Rosalía esperaba con ansias el viaje. Antes de partir, llamó a Lola para preguntar cómo estaban ella y su familia. La joven mujer respondió que estaban bien y agradeció nuevamente a Rosalía por la oportunidad de vivir en la casa de campo.
Todos los días voy a la ciudad para tocar. Por ahora tenemos suficiente dinero, pero entiendo que no podemos depender de su hospitalidad para siempre. Por eso estoy buscando activamente un buen trabajo. No te apresures, Lola. Pueden quedarse en nuestra casa hasta que encuentres la opción perfecta, respondió Rosalía. Lola agradeció una vez más sinceramente a Rosalía. Estoy haciendo todo lo que puedo, dijo con emoción, y luego añadió con una sonrisa, Leía siempre menciona a Lucas. Quiere invitarlo a visitarnos. Rosalía le contó a Lola que ella, Rodrigo y su hijo se iban por 3 meses, pero que cuando regresaran, definitivamente irían a visitarlos. Así terminó su conversación. Rodrigo, Rosalía y Lucas pasaron un tiempo maravilloso en la otra ciudad. Madre e hijo paseaban mucho durante el día, y por las noches, cuando Rodrigo regresaba del trabajo, jugaban juegos de mesa y salían a cenar en cafeterías. A Rosalía le parecía que estaba reviviendo su luna de miel, pero esta vez con su pequeño hijo a su lado. El tiempo pasó volando y llegó el día en que tenían que regresar a su ciudad natal. La familia salió temprano por la mañana y llegó a casa hacia la tarde. Lucas se emocionó mucho al ver su querida cama roja en forma de coche de carreras. «Mamá, estoy tan feliz de estar en casa», exclamó el niño. «Extrañaba tanto». «Yo también», respondió Rosalía. «Es bueno estar de visita, pero estar en casa es mejor». Lucas abrazó a su osito de peluche favorito y, de repente, recordando algo, preguntó: «¿Cuándo vamos a ir a ver a Leía?» Rosalía pensó por un momento. «¿Qué tal mañana?» «Genial». Estuvo de acuerdo Lucas. ¿Papá nos llevará en el coche? Rosalía lo besó en la frente. «Creo que sí», asintió. «Ahora voy a preguntarle». Rodrigo no tuvo objeciones, ya que al día siguiente no tenía que ir a trabajar. Rosalía llamó a Lola y le avisó que al día siguiente irían de visita. A Lola le pareció que la mamá de Leía vaciló por un momento, pero luego dijo: «Sí, por supuesto, estaremos esperándolos». Rosalía decidió que solo había sido su imaginación. Al día siguiente, la familia se despertó, desayunó huevos revueltos con pan tostado y chocolate caliente y se dirigió a la casa de campo. Lucas estaba impaciente por ver a Leía. Cuando llegaron a la casa, Leía salió al porche y, al ver el coche conocido, corrió hacia la puerta. «Son ustedes. Por fin han llegado», exclamó felizmente y luego, bajando la voz, confió: «Mi abuelo ha hecho algo aquí». A Rosalía se le apretó el corazón. ¿Había arruinado algo el viejo señor? ¿Esa era la razón por la cual Lola no estaba contenta de que fueran a visitarlos? Rosalía se mordió el labio y se preparó para lo peor. Pero cuando ella y Rodrigo entraron en la sala, no podían creer lo que veían. Las paredes de la sala de estar, que antes estaban vacías, ahora estaban cubiertas de cuadros. Rosalía incluso llegó a sentirse por un momento como si hubiera entrado en una galería de arte. «Ahora mismo les explicaré todo», dijo apresuradamente Lola al recibirlos. Era evidente que estaba muy nerviosa. Rodrigo y Rosalía la miraron expectantes. No tenían idea de dónde habían salido todos esos lienzos. Solo habían pasado 3 meses y durante ese tiempo Lola se había convertido en una coleccionista de cuadros. ¿Pero de dónde sacó tanto dinero? Ella estaba buscando trabajo para mudarse a su propio lugar. Rosalía sentía que su cabeza estaba dando vueltas. «Todos estos cuadros los pintó mi padre», finalmente confesó Lola. Rosalía y Rodrigo se miraron sorprendidos. «¿Entonces, él es un artista?», preguntó el hombre. Lola solo negó con la cabeza. «No, nunca lo fue. Nunca lo vi con un pincel en la mano, hasta hace poco», dijo Lola. «Entonces no entiendo nada», dijo Rodrigo encogiéndose de hombros. «Tiene que ver con mi madre. Como ya les he contado, ella murió hace poco más de 1 año, y mi padre simplemente no podía encontrar paz. No hablaba con nadie.
Y aproximadamente una semana después de que llegamos aquí, me pidió que le comprara un lienzo y unas pinturas. Me pareció una solicitud extraña, pero no pude negarme a mi padre. Ya llevaba mucho tiempo sin decir una palabra. Ese día me quedé en la plaza, tocando la flauta para ganar un poco más de dinero. Me alcanzó para comprar un lienzo pequeño, pinceles y el juego de pinturas más barato. Cuando llegué a casa, mi padre me agradeció por haber comprado todo lo necesario. Se instaló en el jardín, creando allí su espacio de trabajo, y me sorprendió verlo pintar. No quería interrumpirlo. Estuvo sentado en el jardín durante más de 4 horas, sin apenas moverse ni levantar la cabeza de su obra. Salí de casa sigilosamente y me acerqué a él en silencio. Miré por encima de su hombro y vi que había pintado un campo de amapolas y una joven en un vestido rojo, tan hermoso que no podía creer mis propios ojos. Cuando terminó la pintura, mi padre se levantó en silencio y, sin mirarme, se fue a la casa. Se encerró en su habitación y me pareció que estaba llorando. Cuidadosamente tomé la pintura de mi padre y la colgué en la pared. Al día siguiente, mi padre me pidió que le comprara otro lienzo, así que lo hice. Todo se repitió. Mi padre pintó durante mucho tiempo y luego se fue en silencio a su habitación. Colgué la pintura en la pared, como la primera vez. Esto se repitió muchas veces, como ya deben haber adivinado. Es impresionante, dijo Rosalia, mirando los cuadros. Parece que tu padre tiene un verdadero talento que, al parecer, ha estado dormido en él toda su vida. Lola asintió con lágrimas apenas contenidas. Es una lástima que mamá no lo haya visto. Rosalia estuvo de acuerdo con ella. Sí, a ella le habría encantado. Mientras tanto, Rodrigo estaba callado y pensativo, como si estuviera maquinando algo en su cabeza. ¿Por qué no nos sentamos en el jardín? Voy a traer algo de beber, propuso Lola. Con gusto, respondió Rosalia. Ambos salieron de la casa y, bajando por el porche, se dirigieron hacia la pequeña glorieta blanca que estaba a la sombra de un gran roble. Había una pequeña mesa y 2 bancos de jardín. Rodrigo y Rosalia se sentaron en uno de los bancos. ¿En qué estás pensando?, preguntó la joven mujer. Tengo una idea, respondió el hombre, todavía en sus pensamientos. Rosalia no lo interrumpió. Lola trajo una bandeja con limonada fría y frutas frescas. Disfruten, les ofreció amablemente, colocando la bandeja sobre la mesa y sentándose frente a los jóvenes. Rosalia dio un sorbo con placer, ahora se daba cuenta de cuánta sed tenía. ¿Cómo van las cosas con la búsqueda de trabajo?, preguntó con precaución, sin querer que Lola pensara que la estaba echando de su casa de veraneo. Lola suspiró. Hasta ahora, nada bueno, respondió tristemente. Era evidente que el tema preocupaba a la joven mujer y Rosalia lamentó haber hecho esa pregunta. Extendió la mano y tomó la mano de Lola. Seguro que encontrarás trabajo. Todo llega a su tiempo, dijo Rosalia tratando de animarla. Espero que sí, sonrió débilmente Lola. Necesito trabajar para poder conseguir mi propio lugar. En ese momento, Rodrigo intervino en la conversación. Tengo una idea alternativa, dijo con seriedad. Ambas mujeres lo miraron sorprendidas. Los cuadros de tu padre, comenzó Rodrigo. Tú misma los has visto. Estoy seguro de que podrían interesar a inversionistas ricos y patrocinadores. ¿Por qué no intentas contactar con alguno de ellos? Rosalia sonrió. Guau, Rodrigo. Así que de eso estabas pensando. Qué ingenioso eres. Ni siquiera se me había ocurrido. En el rostro de Lola se reflejaban una mezcla de emociones, emoción, esperanza, alegría y duda. Es una idea maravillosa, pero no conozco a nadie en esta ciudad. No tengo conexiones en absoluto. Rosalia miró a Rodrigo. ¿Y tú, querido? Él sonrió misteriosamente. Creo que puedo conseguir algunas. Con esas palabras, tomó un gran trago de limonada.
Pasó una semana. Una noche, Rodrigo llegó a casa con los ojos brillantes. Parece que he encontrado un mecenas adecuado, dijo. Se llama Alejandro Domínguez. Quiere ver las pinturas del padre de Lola. Rosalía se alegró tanto que abrazó a Rodrigo. ¡Qué buena noticia!, exclamó. ¿Cuándo puede visitar Lola? Quedamos para el final de la semana. El viernes, después del almuerzo aproximadamente. Entonces voy a llamar a Lola ahora mismo para confirmar si estará en casa a esa hora, dijo Rosalía. La madre de Lía respondió que estaría esperando a los invitados con ansias. El viernes, Lucas y su madre fueron a visitar a Lola y su familia en el auto de Rosalía. Rodrigo se retrasó y no logró alcanzarlos. Nos vemos en casa de Lola. Yo traeré a Alejandro Domínguez, dijo su esposo. Rosalía rara vez conducía, así que estaba un poco nerviosa en el camino, pero afortunadamente todo salió más que bien y estacionó cuidadosamente cerca de la cabaña. Lía corrió hacia el porche con gritos salvajes de alegría y se lanzó a los brazos de Lucas. Por fin han llegado. He estado esperando tanto. Mamá y yo horneamos un pastel de chocolate, exclamó ella. Lucas salió corriendo del auto y fue hacia su amiga. Rosalía apagó el motor y se dirigió tranquilamente hacia la casa. Lola todavía estaba ocupada en la cocina, estaba decorando el pastel con pequeñas rosas de crema. Rosalía quiso ayudar, pero la joven simplemente negó con la cabeza. Ya casi está listo, susurró. Entonces esperaré en la sala por ahora, dijo Rosalía. Voy a terminar pronto y traeré las bebidas, prometió Lola. No te apures, respondió Rosalía desde la sala. Su atención volvió a las pinturas del padre de Lola. Empezó a caminar a lo largo de las paredes, examinándolas detenidamente. Deteniéndose frente a la primera obra, que representaba un campo de amapolas, Rosalía inhaló profundamente. Por un momento pareció que podía sentir el día de verano plasmado en la pintura por la mano del talentoso artista. Recuerdo este campo como si fuera ahora, escuchó de repente Rosalía una voz anciana y ronca. Sobresaltada, se volvió y vio al padre de Lola frente a ella. No podía creer que él estuviera hablando con ella. Fue un día de mayo caluroso, continuó el abuelo de Lía. Éramos Esmeralda y yo, íbamos en bicicleta y nos detuvimos en este campo de amapolas. Fue nuestra primera cita. ¿Esmeralda es la mamá de Lola?, preguntó cuidadosamente Rosalía. El anciano asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podría contarme cómo se conocieron ustedes dos?, se atrevió a preguntar la joven, sentándose en el borde del sofá. El anciano le sonrió débilmente y se sentó a su lado. Se quedó pensativo por un momento, sus ojos nublados por los recuerdos. Luego, el abuelo de Lía suspiró y comenzó su historia. Vi por primera vez a Esmeralda cuando llegué a estudiar al campus universitario en el sur del país. Ella estaba sentada en un banco del parque bajo un árbol de duraznos, leyendo un libro. Llevaba puesto un vestido blanco con estampado de flores rosadas y el viento movía graciosamente los volantes. No podía apartar la mirada de esa chica. Era delgada y esbelta, con largos cabellos castaños rojizos que constantemente caían sobre su rostro. Impacientemente los apartaba mientras pasaba página tras página, sin prestar atención al mundo a su alrededor. Los libros siempre fueron su pasión. Quería sentarme en el banco junto a ella, pero de repente se acercó un joven alto. Esmeralda se sobresaltó cuando él mencionó su nombre, pero luego le sonrió radiante. Él se sentó a su lado y le ofreció un sándwich en una bolsa de papel. Comieron juntos y se rieron, mientras yo me quedaba de pie a cierta distancia, sintiendo una horrible envidia, deseaba estar en el lugar de ese chico alto. Después de observarlos durante unos 5 minutos, bufé de frustración y me fui del parque de muy mal humor. Pensé que pronto olvidaría a la chica del vestido blanco, pero comenzó a aparecer en mis sueños por las noches. Durante el día, ansiaba verla de nuevo. Y un día mi sueño se hizo realidad.
Mi amigo me invitó a ver una comedia en el cine. Acepté porque no tenía nada mejor que hacer. Claro, preferiría ir al cine con una chica en lugar de un amigo, pero no tenía elección. Llegamos antes de las 8 y nos pusimos en la fila de la taquilla. Para pasar el tiempo, miraba los carteles en las paredes cuando de repente escuché una risa muy contagiosa y vagamente familiar. Miré hacia donde provenía el sonido y vi a la misma chica del parque. Hoy llevaba puesto un vestido azul con pequeños lunares, ajustado en la parte superior y con una falda amplia que caía elegantemente hasta sus delicados tobillos. Sus pies estaban adornados con sandalias blancas. Recogió su cabello en una alta coleta y llevaba largos pendientes plateados. Se veía tan encantadora que me quedé paralizado en el lugar con la boca abierta. Sin embargo, al instante siguiente, volvió a invadirme la frustración. El mismo chico alto estaba junto a ella. Él le contaba algo animadamente y ella reía con sus bromas. Sentí de nuevo un fuerte pinchazo de celos. ¿Por qué está él junto a ella y no yo? Sintiendo mi mirada, la chica de repente me miró directamente a los ojos. Sentí claramente que me sonrojaba. Ella frunció ligeramente el ceño y mordió su labio inferior. Fue tan emocionante que por un momento perdí la conexión con la realidad. Luego Esmeralda apartó rápidamente la mirada y no volvió a mirar en mi dirección. Mi amigo notó que estaba como ausente y siguió mi mirada. ¿Te has enamorado de esa chica?, preguntó burlonamente. ¿La conoces?, pregunté con esperanza en lugar de responder. Mi amigo asintió con la cabeza. Estudia en la Facultad de Filología. Allí están las chicas más guapas. Sí, es hermosa. Pero siempre está ese chico alto cerca de ella. No puedo ni acercarme. Mi amigo volvió a mirar a Esmeralda y su acompañante. Ella lo mira tanto a él. Silbó. Parece que no tienes ninguna oportunidad, amigo. Estas palabras me hicieron sentir tan amargado que decidí olvidarme de la chica del vestido azul. Sin embargo, no cumplí mi palabra. La próxima vez la vi en la biblioteca. Llevaba una blusa amarillo suave y una falda rosa. Su cabello caía libremente sobre sus hombros. Llevaba gafas y se veía muy inteligente y seria. Estaba sola. Claro, sabía que tenía novio, pero algo me impulsaba hacia ella. Decidí que esta era mi oportunidad que no podía dejar pasar, así que me acerqué más, agarrando el primer libro que encontré en el camino. ¿Puedo sentarme en tu mesa?, pregunté con voz temblorosa. Mis rodillas también temblaban y mi corazón latía como loco. Esmeralda levantó la cabeza y me miró con sorpresa. No supe si me reconoció o no. Miró a su alrededor, como insinuando que casi todas las mesas estaban libres, y sonrió astutamente. Claro, siéntate, dijo Esmeralda, y apartó algunos libros para que estuviera más cómodo. Me senté y fingí estar absorto en la lectura. Sin embargo, el libro que cogí resultó ser un manual de matemáticas avanzadas, algo que nunca entendí. Mirando por encima del hombro de Esmeralda, vi que ella estaba leyendo a Platón. ¿Te gusta la filosofía?, me atreví a preguntar con una voz que me sonó ajena. Ella levantó la mirada hacia mí y temí que me regañara por molestarla. Pero en lugar de eso, ella sonrió. Tiene pensamientos interesantes, respondió, y volvió a sumergirse en la lectura. Yo volví a las fórmulas incomprensibles y comencé a pensar en la siguiente pregunta, pero no fue necesario. Tengo hambre, dijo de repente la chica. ¿Quieres ir al café y tomar algo?, me quedé atónito. ¿Realmente me estaba invitando? Simplemente odio comer sola, admitió Esmeralda, encogiéndose dulcemente de hombros. No me quedó más remedio que aceptar. Mientras bajábamos las escaleras, sentía una alegría interior. Sin embargo, también me preocupaba que su novio apareciera de repente durante la comida, lo cual no me inspiraba mucho. Bajamos y entramos en el café, donde a esa hora casi no había nadie.
Esmeralda eligió una mesa junto a la ventana y se sentó. Yo me senté enfrente. ¿Qué te apetece?, pregunté, entregándole el menú. Aquí me encantan los croissants con queso crema y arándanos. ¿Y a ti? Honestamente, rara vez iba a cafés, normalmente comía en casa. Así que me encogí de hombros. Creo que probaré tu croissant favorito. Y yo tomaré un cappuccino, añadió Esmeralda, asintiendo. Fui a hacer el pedido. Me dijeron que estaría listo en 5 minutos. Cuando regresé a la mesa, miré tímidamente a la chica. ¿Entonces, estudias matemáticas avanzadas?, preguntó con los ojos entrecerrados. Parece que me ve a través, pensé. Bueno, en realidad no, confesé. A veces solo quiero distraerme. Soy historiador. Oh, no me lo esperaba, se sorprendió Esmeralda. Entonces, tú también eres de letras. Tenemos mucho en común, solté sin pensar y me puse rojo como un tomate. Por suerte, llegó el camarero con nuestro pedido. Nos lanzamos sobre la comida con avidez. Yo mismo no sabía que tenía tanto hambre. El croissant resultó ser realmente delicioso. De repente, me di cuenta de lo cómodo y bien que me sentía con Esmeralda y de cómo podía ser yo mismo. Con otras chicas era diferente. Sentí que me relajaba y la conversación fluía fácil y naturalmente entre nosotros. Sinceramente, olvidé todo lo demás y cuando de repente apareció su alto amigo junto a nuestra mesa, me quedé petrificado. «Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes», dijo él sin hacerme caso a mí. Esperaba que ella se sintiera incómoda o se sonrojara al ser atrapada con otro chico, pero ella simplemente sonrió alegremente. «Oh, Pablo, perdona por no avisarte. ¿Estabas esperándome arriba?» «Sí, en la sección de literatura filosófica», asintió él y, moviendo una silla, se sentó en nuestra mesa. Me sorprendí mucho porque no noté ni un ápice de celos en él. No me lanzó miradas de soslayo ni se puso nervioso. Esmeralda también actuó con total naturalidad. «Oh, no te he presentado. Él es». En ese momento, ella me miró con timidez. «Perdona, no he preguntado tu nombre». Dicho esto, ella se rió. Pablo la acompañó en su risa. «Oh, Esmeralda, siempre en tu salsa. Aquí estás en el café con un joven y ni siquiera sabes su nombre. Esmeralda». Fue entonces cuando escuché ese divino nombre por primera vez y se grabó para siempre en mi corazón. «Me llamo Ernesto», dije. Como Hemingway, sonrió satisfecha. «Fácil de recordar». Ella dio un sorbo a su capuchino y dijo: «Y él es Pablo, mi hermano». No creí lo que oí. ¿Así que el alto chico del que estaba celoso junto a Esmeralda resultó ser su hermano? ¡Qué tonto fui! Debí haber preguntado desde un principio. Me sentí tan contento que quería saltar, cantar y bailar. Pero, naturalmente, me contuve. «Mucho gusto, Pablo». Como Picasso. Fácil de recordar, repetí el chiste de Esmeralda y los tres nos reímos. Luego le pedí el número de teléfono a Esmeralda y me fui a casa. No, me fui no sería exacto. Volé por las calles de la ciudad como si me llevaran las alas. Al día siguiente llamé a Esmeralda y la invité a dar un paseo. Era fin de semana y las calles estaban llenas de gente bien vestida. Esmeralda lucía maravillosa con su vestido rojo y una blusa blanca con mangas de farol. Ató su cabello con una cinta roja y llevaba pequeños pendientes dorados en forma de flores. Caminamos mucho por el parque principal en el centro de la ciudad. Cuando entramos a una cafetería para un bocadillo ligero, Esmeralda vio una tienda de alquiler de bicicletas cerca. Terminamos rápidamente los sándwiches que ordené, bebimos jugo y corrimos hacia allí. «Me encantan los paseos en bicicleta», decía Esmeralda, agarrándome fuertemente de la mano. Me alegró su suave contacto y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella.
Si en ese momento me hubiera propuesto volar a la luna, habría aceptado sin pensarlo. Tomamos 2 bicicletas y salimos a pasear. Nuestra ciudad era pequeña, así que ni siquiera nos dimos cuenta de cómo terminamos en las afueras. Propuse volver al centro, pero Esmeralda negó con la cabeza. Vamos más allá de la ciudad, dijo. Quiero caminar por el campo. No pude negarme y seguimos adelante, aunque ya estaba muy cansado, nunca fui muy deportivo. Esmeralda, en cambio, parecía fresca y enérgica, obviamente, le encantaba andar en bicicleta. Cuando tenía 5 años, papá me regaló mi primera bicicleta de 3 ruedas, dijo Esmeralda cuando nos detuvimos para admirar una hermosa vista. ¡Guau, genial!, respondí, mirándola con ternura. Estaba muy guapa en ese momento, su cabello estaba revuelto, sus mejillas sonrojadas. Tenía muchas ganas de besarla, pero me contuve todo lo que pude. Desde entonces no recuerdo un momento en que no haya tenido una bicicleta, continuó Esmeralda. Aunque ahora estoy tan lejos de todo lo que solía amar. Suspiró profundamente. Echo mucho de menos a mis padres y a mi abuela, confesó. Menos mal que al menos Pablo está cerca. Quise abrazarla para consolarla, y esta vez no me contuve. Esmeralda se acercó a mí, y sentí que tenía un tesoro en mis brazos. Nos quedamos así un rato y luego volvimos a montar en bicicleta. Delante de nosotros se extendía un gran campo de amapolas. Los rojos brillantes de las amapolas contrastaban maravillosamente con el vestido rojo de Esmeralda. Lamenté no haber traído mi cámara. Entonces decidí grabar la imagen en mi memoria. Caminamos mucho por el campo de amapolas, apenas hablando entre nosotros, simplemente disfrutando del sol, del calor y de estar juntos. Recordaré para siempre ese maravilloso día, y hasta hoy sigue siendo tan vívido en mis recuerdos como hace más de 50 años. Con estas palabras, el padre de Lola suspiró de nuevo y se secó una lágrima. A Rosalía le hubiera gustado abrazarlo, pero no se atrevió. ¿Y las otras pinturas? ¿También reflejan tus recuerdos?, preguntó ella. El anciano asintió. Sí, cada lienzo es un pedazo de mi vida que tuve la suerte de compartir con Esmeralda. Qué lástima que se haya ido tan pronto. Cada momento que pasé con ella permanecerá para siempre en mi memoria. Qué hermoso es esto, susurró Rosalía. En ese momento, Lola entró en la sala con una bandeja en las manos. He hecho limonada, dijo ella y, al notar a su padre, casi dejó caer la bandeja. Rosalía se levantó rápidamente del sofá para ayudarla. Yo misma llevaré la bandeja a la mesa, dijo la joven, y Lola asintió. Papá, me sorprendió verte aquí. Salís tan poco de tu habitación. ¿Estabais hablando? Lola parecía desconcertada al decir esto. Sí, el señor Ernesto me contó sobre tu madre, Esmeralda, dijo Rosalía. ¿De verdad? Lola no podía dejar de sorprenderse. Rosalía preguntó cómo nos conocimos y quise compartir nuestra historia con ella y Esmeralda, confesó el anciano en voz baja. Fue muy romántico, añadió Rosalía. Me quedé encantada. Creo que podrían escribir un libro entero sobre vosotros. El viejo Ernesto lanzó una mirada a la joven mujer, llena de gratitud. Me encantaría leer ese libro y revivir toda la felicidad que experimenté con mi amada, dijo el anciano con palabras llenas de ensueño. Tal vez algún día ya lo haga, dijo Lola. Ya le gusta componer historias e incluso intenta escribirlas. ¡Qué maravilloso!, exclamó Rosalía. En ese momento, alguien tocó a la puerta y Lola fue rápidamente a abrir. En el umbral estaban Rodrigo y un joven bastante atractivo en traje. Tenía cabello negro ondulado y piel bronceada, con un bigote y una barba cuidadosamente recortados. Los jóvenes entraron a la casa, y el desconocido señor de inmediato se fijó en las pinturas de Ernesto. Es increíble, Rodrigo, susurró en lugar de saludar. Cuando hablabas de las pinturas, no pensé que serían tan maravillosas.
El esposo de Rosalía asintió con alegría y se apresuró a presentar al invitado. Como ya habrás imaginado, este es Alejandro Domínguez, conocido mecenas en la ciudad. El hombre inclinó cortésmente la cabeza y sonrió a todos con la sonrisa más encantadora, que hizo que el corazón de Lola latiera inesperadamente fuerte. El tipo de hombres al que pertenecía Alejandro le gustaba mucho. Y aquí están Lola, Rosalía y el señor Ernesto, el autor de las pinturas que tienes el honor de contemplar en las paredes de nuestra modesta casa, bromeó Rodrigo con los demás. Alejandro sonrió nuevamente y besó la mano de Lola. Ella se sonrojó. Todos se sentaron en el sofá, solo Alejandro seguía de pie observando las pinturas de Ernesto. Puedo decir una cosa, son trabajos impresionantes. En ellos se siente la vida, el movimiento, los olores, los sonidos y el amor. ¿No es maravilloso? Juro que estoy encantado con estas pinturas. El viejo Ernesto incluso se emocionó al escuchar estas palabras. Me alegra mucho que aprecies tanto mis obras, admitió él. Aunque no soy ningún artista. Es solo una forma de expresar mis sentimientos. Alejandro asintió comprensivamente. Así es como nace el verdadero arte sublime, observó él. Estoy dispuesto a comprar todas tus pinturas, si tú lo permites, por supuesto. Todos los ojos se volvieron hacia el viejo Ernesto. Este permaneció en silencio por un tiempo, luego finalmente habló. Por supuesto, estas pinturas son preciosas para mí, como recuerdo de Esmeralda. Pero, no tengo derecho a retenerlas. Que las vea el mundo. Lola sonrió y abrazó a su padre. Tus recuerdos han encontrado una manifestación física para convertirse en parte de la vida de muchas personas, dijo ella, y el anciano estuvo de acuerdo. Entonces, está decidido, dijo alegremente Alejandro. Brindemos por nuestro encuentro. Y levantó su vaso de limonada. Todos siguieron su ejemplo. Luego, Lola sirvió a los invitados y a los niños pastel de chocolate y otras delicias. Hacia la tarde, Rodrigo, Rosalía y Alejandro se despidieron cálidamente de Ernesto y salieron de la casa. Rodrigo fue hacia el coche, mientras Rosalía buscaba a Lucas en el jardín, quien estaba jugando con Lía. Lola y Alejandro se quedaron solos. ¿Puedo tener tu número de teléfono?, preguntó el hombre. Te llamaré para concertar una cita tan pronto como el abogado prepare el contrato. Lola le dictó su número al joven. Fue un placer conocerte, dijo él y volvió a besarle la mano. Hasta pronto, Lola. Hasta pronto, Alejandro, respondió la joven, tratando de calmar los latidos de su corazón. Por un momento, le pareció que también le gustaba al hombre. Unos días después, Alejandro y Lola firmaron el contrato y la joven obtuvo una gran suma de dinero que le permitió comprar una nueva casa. En su fiesta de inauguración, invitó a Rosalía, Rodrigo y Lucas, así como a Alejandro, con quien había estado intercambiando correspondencia activamente desde entonces. A todos les pareció encantadora la casa nueva, era espaciosa, luminosa y acogedora. Lía tenía su propia habitación, que mostró de inmediato a Lucas. El viejo Ernesto pasó un tiempo con los invitados y luego se retiró a su habitación. Ya había comenzado a pintar un nuevo cuadro. Los jóvenes pasaron un buen rato charlando sobre diversos temas, y luego Rodrigo y Rosalía se fueron a casa. Lola los acompañó hasta la puerta, y ella y Alejandro se quedaron solos. Lola, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó Alejandro. La joven notó que sus manos temblaban ligeramente. Claro, respondió ella, mirando al hombre con timidez. El padre de Lía. ¿Qué le pasó?, preguntó torpemente Alejandro. Lola bajó la cabeza. Él falleció cuando Lía tenía solo 1 año, respondió ella en voz baja. Lo siento mucho, dijo Alejandro con simpatía. No sabía qué hacer con las manos ni qué decir. Lola levantó la cabeza y miró a los ojos al hombre. Estoy bien, susurró ella. He aceptado su pérdida.
Mi difunto esposo tiene un lugar especial en mi corazón, pero la vida continúa. Alejandro asintió. Entonces, ¿puedo atreverme a invitarte a una cita? Balbuceó él. Lola bajó las pestañas y asintió. Sí, puedes, dijo ella. Así comenzó otra hermosa historia de amor. Alejandro y Lola comenzaron a salir, se enamoraron y un año después, él le hizo una propuesta a la joven, quien la aceptó con alegría. Ella siguió tocando la flauta, pero gracias a las conexiones de su esposo ahora realizaba conciertos. Lola, Alejandro, Rosalía y Rodrigo continuaron siendo amigos cercanos, y sus hijos no podían estar más contentos con cada nuevo encuentro. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.